Hablaremos hoy de Gaetano Majorano Caffarelli. Este era un castrato, uno de los más famosos. Castratos, aquellas personas, especialmente en el siglo XVIII y aún XIX, que se hacían castrar siendo niños para conservar la voz infantil durante toda la vida. Gaetano Majorano nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, vicino a Bari. Sus padres eran labradores que trabajaban para los dueños de unas tierras poco fructíferas, unas tierras donde se daban pobres y espaciadas cosechas. Así que no andaban muy bien los Majorano. Parece que Gaetano tuvo una precoz pasión por los cantos religiosos, pero tropezó con la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar la tierra, nada más. En una feria de Bari, mientras cantaba junto a otros niños, mangueando algún dinero, Gaetano llamó la atención del músico Domenico Caffarelli, quien, según las crónicas, descubrió en él las primicias de una voz más que prometedora. Domenico buscó al padre de Gaetano e intentó convencerlo de los beneficios de una operación. Ahí le habló de la operación, de la castración. Los padres desconocían la existencia de estas operaciones y el músico les habló de las ventajas que podría obtener la familia. El padre de Gaetano se entusiasmó, y la castración se cumplió en Umbría. Al tiempo, el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, que se dedicó intensivamente a la educación de esa voz de niño que ya no sería afectada por el paso de los años. Como muchos de sus semejantes, Gaetano estimó más a su primer maestro de música que a sus padres, y así fue como eligió su seudónimo, Caffarelli, que era el apellido de Domenico, no su maestro. En cuanto a la operación, lo habitual era que se llevase al niño engañado. Ya en la antigua Roma estuvo castigada la castración denominada comercial, pero no se logró abolirla, pues los esclavos, disminuidos de esa manera, eran mucho más caros que los normales. Pueri delicati eran llamados los niños destinados a servir en los gineseos. Al principio, la Iglesia condenó a la castración con la excomunión, pero a partir del siglo XVII se transformó en la principal propulsora de cantores beneficiados con aquella intervención. En 1780, solo en las iglesias de Roma actuaban 700 castrati. Ninguna ciudad o pueblo próspero renunciaba a tenerlos. Luego los romanos, los más fervientes admiradores de los castrati, fueron los príncipes alemanes. En 1752, el duque de Württemberg había convocado a 2 cirujanos de Bolonia porque el arte de esta operación era exclusividad de los italianos. Además de la excomunión, había penas civiles para la castración. Por esta razón, fueron muy raros y solo en periodos de momentánea tolerancia, anuncios como el que se leía en lo de un barbero napolitano en 1726. Dice: qui si castrano ragazzi, aquí se castran niños. Mira vos. Hay que decir que durante la mutilación el niño era atontado con un poco de vino o con tintura de láudano, pero nada más. Imagínense, no había anestesia. Anestesia, no había nada. Gaetano, ahora Caffarelli, entró en el Conservatorio de Nápoli como discípulo del músico Pórpora, aquel hombre a quien Haydn había logrado convencer para que le enseñara, entrando en su ámbito como ayuda de cámara. Bueno, Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato
de unos 6, 7 años, antes de cuyo término no podían lanzarse a la vida profesional. Y así Caffarelli pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años. En el conservatorio, Caffarelli la pasó mal. Los castrati eran víctimas de bromas, envidiados por el resto debido a los privilegios que tenían en el conservatorio, ¿no? Y él siempre se les daba las mejores habitaciones, los alimentaban mejor quizá que a los otros, para cuidarles la salud. Cuando salió del conservatorio, debutó en el Teatro Valle, y después Gaetano se inició en papeles femeninos. Sin embargo, a los 18 años ya tuvo un lío de faldas que estuvo a punto de costarle la vida. Enamoró a una muchacha romana de la aristocracia llamada Lorena, y al cabo de un tiempo el marido se enteró de la historia y una noche trató de sorprenderlos. Efectivamente, el tipo llegó en el momento más inoportuno y Caffarelli, como en una de esas óperas bufas que empezaban a popularizarse, pasó la noche escondido en una cisterna, bueno, en el pozo, Sí. en el pozo que había en todos los jardines. Y no había tenido tiempo de vestirse, así que se agarró una pulmonía que destruyó su voz por 6 meses y casi lo fulmina. Al reponerse, el marido de esta chica encargó a unos sicarios que liquidaran a Gaetano, pero la esposa, que seguía enamorada, contrató una cuadrilla para que lo escoltase. Así que se salvó. Caffarelli era antipático, violento, arrogante y caprichoso. Creo que lo conozco. Despreciaba a los soberanos, a los empresarios, a los cantantes y a su público. En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos para conversar con alguna señorita. Tomaba rapé en los ritornelos de la orquesta, ¿no? Claro, aprovechaba Cuando hacía algún pasaje la orquesta sola, el tipo le daba una narigada de rapé, es como quien prende un pucho, ¿no? Otro detalle, pretendían que las orquestas afinaran los instrumentos no sobre la nota de uno de ellos, sino con su voz. Y además nunca participaba de los ensayos. En una oportunidad viajó a Madrid, lo invitaba el rey Carlos III. Estaba cantando en el casamiento de una familia de alcurnia y en determinado momento le quitó el arco del violonchelo de manos del músico y empezó a los palazos contra el tenor que lo acompañaba y en realidad a todos los que se le acercaban para separarlos. No le había gustado la tarea del tenor. En Madrid tampoco hizo un buen papel, irritado por los aplausos que estaba recibiendo una de las cantantes, le hizo gestos lascivos e impúdicos, como estos, Señor, por favor, que desmayaron a la dama. Carlos III lo estimaba mucho y era buen conocedor en la materia, y le dijo: vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Y le aconsejó, mire qué buen consejo: conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Adoptad un estilo más simple y suavemente ganaréis los corazones. Muy bien. Sin embargo, tenía sus enemigos. Había un poeta, Metastasio, que lo odiaba. Y escribió: en los recitativos parece una monja vieja, porque en todo lo que canta predomina un tono llorón de lamentaciones que hace pasar de la alegría al aburrimiento. Bueno. En el año 1753, Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. Le pusieron una casa en Versalles, una carroza de 2 caballos, 7 criados, pero a pesar de la cantidad de obsequios que se le hacían, el tipo nunca estaba conforme. Poco antes de su partida, el rey le hizo entregar una cigarrera de oro, o una tabaquera de oro, y Gaetano la tiró. Dijo que no tenía el retrato del rey y le mostró al emisario al que le vino a traer la cigarrera una colección de 30 tabaqueras, todas más suntuosas que la que el rey le acababa de mandar.
Ante tal situación, el tipo, el enviado, ¿no?, dijo que esas eran las tabaqueras que el rey regalaba a los embajadores. Y Caffarelli le dijo, entonces, dígale al rey que le pida a los embajadores que canten. Bueno, ¿Así le dijo? sí, así. Al final se tuvo que ir de Francia. Parece que Luis le regaló un diamante, pero la orden de rajarse. Caffarelli se enojaba cuando su compañera ocasional durante los dúos era muy aplaudida. Una vez, con una chica llamada Astrua, empezó a dirigirla y empezó a modificar. En aquel tiempo se cantaba muchas veces el mismo verso. Y entonces el tipo en cada repetición ensayaba improvisaciones o le indicaba a la chica cómo tenía que cantarlo, hasta que esta chica Astrua se llamaba, muy raro el nombre, le tiró el atril por la cabeza. En un viaje a Viena discutió con el libretista y de las palabras Caffarelli pasó a desenvainar la espada y fueron separados con dificultad antes del duelo. A las 2 horas se habían vendido todas las entradas. Parece que eso nosotros podríamos hacer ¿no? Algo. Es una medida un poco extrema para el marketing. Sí, pero ¿no? cuando venimos mal de entrada podemos empezar a los tiros. Bueno, cada tanto se encontraba con otra celebridad, el célebre Farinelli, y para medir sus voces, ¿no? Los encuentros generalmente tenían lugar en salones palaciegos y solo asistían unos pocos privilegiados. Hizo una enorme fortuna en su vida, se compró una propiedad en San Donato, cerca de Otranto, y como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles, y hoy todavía puede verse la inscripción latina que hizo en la puerta, ¿no? Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Caffarelli fue la excepción entre todos los castrati, porque envejeció mal, física y vocalmente. Considerado en Nápoles como el patriarca del canto, reaparecía muy de vez en cuando dando conciertos en las iglesias napolitanas y en algunos teatros. Las crónicas dijeron, parecía una cabra gorda, de voz fea y dura, de modo que el pueblo admiró en él solo las reliquias de quien fue el mejor castrati, ¿no? Murió en 1783 a los 73 años de edad. Esta es la historieta del Caffarelli, ¿no? Uno de los con Farinelli, digamos, el más famoso de los castrati. Escucharemos ahora, para ilustrar este episodio, a Charlo. Va a cantar su obra Tu pálida voz, evidentemente una metáfora referida a la voz blanca, pálida de los castrati.